Buenas tardes a todos, bienvenidos a la nueva sesión del seminario del Instituto de Estadística IESTA, miércoles 19 de mayo. La ponencia de hoy estará a cargo del doctor en matemática, en ciencias matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, Francisco Berseche, quien actualmente está también desarrollando un postdoctorado en el programa de desarrollo de las ciencias básicas PDCIVA. Su ponencia estará dedicada a inferencia ecológica, una aplicación a mapas electorales. Bueno, muchas gracias, Francisco, por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. La charla que les voy a dar va a estar dividida, voy a tratar de dividirla en dos partes, más o menos. Antes de comenzar con la charla, les cuento que esto es un trabajo en curso que estamos realizando con algunos colegas, así que, digamos, cualquier observación, o sea, siéntanse en libertad de hacer cualquier observación, cualquier dato extra que quieran agregar es siempre muy bienvenido. Entonces, como les decía, la charla la voy a dividir en dos partes, ¿sí? Una parte donde voy a tratar de introducir un poco qué son las técnicas de inferencia ecológica y para qué normalmente se usan. Y la segunda parte es más ya yendo a la aplicación que estamos tratando de hacer con unos colegas, que justamente esto de armar mapas electorales con cierta resolución, que bueno, ahora en unos segundos lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, bien, entonces para fijar ideas, para hacerlo un poco más sencillo, nos vamos a centrar primero en el siguiente problema que les voy a contar, que es como un problema modelo, aunque sea un problema modelo, es también una instancia importante de estos problemas de inferencia ecológica, y después les voy a ir contando las técnicas que se han utilizado para resolver este tipo de problemas. Entonces, primero que nada, suponemos que tenemos, supónganse que tenemos un cierto distrito, o digamos una provincia, un municipio, alguna división territorial, que está subdividida en otros, digamos, subdivisiones geográficas más chiquitas. Yo uso el nombre de distrito para la división grande y circuitos electorales para las divisiones geográficas chiquitas, que es lo que se suele usar, al menos en Argentina. Sé que en Uruguay creo que la terminología cambia un poco. Entonces, bueno, tenemos un distrito grande geográfico, subdividido en subdivisiones chiquitas, que son los circuitos electorales, y va a haber una elección, digamos, ¿no? en este distrito. Se vota por dos candidatos, supongamos, algo bien sencillo, candidato 1 y candidato 2. Y además, estamos interesados en saber cómo se comportó el electorado en los grupos mayores de 40 y menores de 40, ¿sí? Una división, digamos, arbitraria en principio. Entonces tenemos una elección en varios distritos electorales. Sabemos el resultado de cuántos votos obtiene cada uno de los candidatos en cada circuito electoral. Y además, en cada circuito electoral conocemos la proporción de personas mayores de 40 que hay en cada una de estas subdivisiones. Entonces el problema es, sabiendo esto, sabiendo cómo salió el resultado en cada una de las subdivisiones pequeñas de los circuitos, y sabiendo qué proporción de personas mayores de 40 había en cada uno de estos circuitos electorales, ¿podemos estimar entonces qué proporción de las personas mayores de 40 votó por el candidato 1? Bien, entonces este es el problema. Es una instancia sencilla de lo que se llaman los problemas de inferencia ecológica. Y lo que uno está tratando de hacer es reconstruir esta proporción que uno no conoce a partir de datos agregados que son el resultado de las elecciones en cada uno de los circuitos.
Para ponerlo más claro, vamos a escribirlo así, a formalizarlo un poquito más de manera matemática. Lo que tenemos es, el problema lo podemos escribir en la siguiente tabla. ¿Sí? Tenemos, bueno, vamos a decir que el beta sub i más son la proporción de personas mayores de 40 que votaron por el candidato 1 en el distrito, en el 10º distrito, ¿sí? Este otro número de acá son los que votaron por las personas menores de 40 que votaron por el candidato 1. Y estos de acá abajo van a ser los resultados que conocemos, ¿sí? Los resultados que, el porcentaje de votos que obtuvo el candidato en este distrito, en el 10º distrito. Y esto de acá es el otro dato que tenemos, ¿sí? Esta es la información que tenemos, y esta es la otra información que tenemos, que es la proporción de personas mayores de 40 años en el 10º distrito. ¿Sí? Entonces, el problema que les conté recién, uno lo puede pensar como que a partir de esta información y de esta información de acá, que esto es lo que tenemos, uno quisiera de alguna manera reconstruir los porcentajes que están acá en el medio, ¿sí? Estas son las variables que uno no conoce, para inferir de alguna manera la proporción total en todo el distrito de las personas mayores de 40 años que votaron por un cierto candidato. Bueno, entonces no sé si más o menos se entiende cuál es el problema. Esto en general es un problema que es un problema complicado, ¿sí? Porque es un problema de lo que se le suele llamar un problema mal planteado. Es un problema mal planteado porque uno está tratando de inferir datos, o sea, de desagregar datos a partir de datos agregados. Datos agregados significa, por ejemplo, que en vez de saber por qué votó cada persona, obviamente eso es lo que no se puede saber, sabemos la suma de los votos de las personas. Y sabemos qué personas votaron en un determinado distrito, que ese determinado distrito tendrá una cierta proporción de mayores de 40 o menores de 40, pero no tenemos, no sabemos, obviamente, no sabemos quién votó por quién. Entonces a nosotros nos gustaría hacer una especie de reconstrucción para atrás, a partir de los datos agregados, para tener una idea, obviamente, no exacta, porque jamás va a ser exacta, pero con un cierto margen de error de saber, bueno, qué porcentaje o sea, qué popularidad tenía este candidato entre las personas mayores de 40 o menores de 40. Pero bueno, como les decía, es un problema difícil. Es un problema difícil porque uno pierde información, ¿sí? en esa suma de datos, ¿sí? Los datos se agregan, creo que tiene otra terminología, pero después uno tiene que tratar de ir para atrás, o sea, de aplicar una función inversa, y es complicado. Es del tipo de problemas que matemáticamente son muy complicados. Entonces, bueno, ha habido varias técnicas para enfrentar este tipo de problemas. Si no me equivoco, a principios del siglo XX, o sea, estas técnicas obviamente es una técnica súper estándar en lo que es ciencia política o historia. Si no me equivoco, a principios del siglo XX, más o menos, ya se estaba vislumbrando una idea de poder hacer este tipo de cosas. Hubo un artículo así como bastante influyente que de hecho postulaba que era muy complicado el problema, porque es de hecho un problema complicado, y que era como casi imposible resolverlo con un error chiquito. Hasta que, bueno, en el año 53, estas personas, Duncan y Davis y también Goodman, proponen dos métodos distintos para tratar de encarar este tipo de problemas, ¿no? Lo curioso es que estas personas, todos estos trabajaban en el mismo departamento de matemática, de hecho eran amigos, y los dos hicieron dos técnicas distintas, totalmente diferentes, que desde el año 53 hasta que apareció otra técnica distinta, fue como una especie de guerra entre los que apoyaban una y los que apoyaban otra de las técnicas. La técnica de Duncan y Davis fue más o menos tratar de dar intervalos de confianza del 100%. ¿Sí? Es una técnica determinista. O sea,
sin ningún error, o sea, sin, digamos, con un 100% de certeza, con la información que uno tiene antes, ellos armaban estos intervalos, ¿sí? En los cuales ellos podían decir que las variables que uno quería calcular, ¿sí? Las variables desconocidas, tenían que estar sí o sí dentro de estos intervalos. Y después decían, bueno, utilizando estos intervalos, si uno se puede armar un promedio pesado con estas acotaciones para las variables de los distritos, uno se puede armar también un intervalo lo suficientemente pequeño, lo suficientemente útil como para sacar algo de información de dónde se esconde el porcentaje total en el, digamos, el porcentaje total me refiero al de todo el distrito. Bueno, entonces, nada, con esta idea tiene muchísimas limitaciones. Normalmente cuando uno aplica esto en la práctica, los intervalos suelen dar bastante grandes, con lo cual da poquita información. No siempre, o sea, hay, digamos, casos en los que los intervalos justo dan bastante pequeños y da una información bastante digamos, bastante buena, pero en general no es una técnica demasiado fiable. La técnica de Goodman, del mismo año, como les decía, que eran personas que trabajan en el mismo departamento, atacó el problema desde otra óptica. Lo que decía él era que al tener, bueno, que que se cumplía entre la proporción de personas mayores de 40 y la cantidad de personas que votó al candidato, no estaba cada distrito es bastante razonable, ¿no? Sencillamente que la cantidad de votos que saca el candidato 1 es la cantidad de personas mayores de 40, la proporción mayor de 40, multiplicada por la proporción que votó por el candidato, y la proporción multiplicada por la proporción que votó el candidato. Entonces, él decía, bueno, entonces cada circuito nos está dando una ecuación. Si uno supone que las proporciones se mantienen uniformes a lo largo de los circuitos, es decir, que todas las proporciones en realidad es la misma, es la proporción que estamos buscando, entonces uno tiene un problema de regresión lineal, porque uno va a tener un montón de ecuaciones, va a tener sencillamente dos incógnitas, el b grande más y el b grande menos, porque ahora recuerden esto, él hace la suposición de que todos los b sub i son lo mismo, los beta sub i, digo, son iguales, y entonces simplemente habría que hacer una regresión lineal, y con eso uno podría sacar algo interesante. Esto tiene obviamente un montón de hipótesis en el medio, que son muy fuertes. Suponer que las proporciones van a mantenerse uniformes a lo largo de los distritos es algo muy fuerte de suponer. Requiere también que las variables, las x, y las beta, tengan una covarianza nula, es decir, que sean independientes. O sea, hay bastantes hipótesis de fondo que son muy importantes que no siempre se cumplen. Pero bueno, durante muchos años, desde los años 50 hasta fines de los 90, estos dos métodos fueron los más usados, de hecho, bueno, básicamente los únicos, que había para resolver este tipo de cosas. Es decir, cuando uno tenía datos, normalmente de elecciones, y uno los quería analizar, lo que hacía la gente que se dedica a ciencia política o historia era utilizar alguna de estas dos técnicas. Por ahí yo personalmente me hubiese decantado más por esta, pero cuando uno también mira la otra, como que la otra también, qué sé yo, tiene un poco menos de suposiciones, o sea, también tiene sus lados sólidos la técnica de Duncan y Davis. Por eso creo que se entiende que fue como una especie de guerra entre los que eran fanáticos de uno y los fanáticos del otro. Entonces, bueno, en el año 97 aparece King
con otra técnica nueva para resolver este problema. Y lo que propone es lo siguiente. Él dice, bueno, él trata de combinar las cotas deterministas de la primera técnica, la de Duncan y Davis, y después trata de usarlas, hacer algo parecido a la regresión de Goodman. ¿Cómo hace esto? Bueno, él dice lo siguiente. Dice, cada una de esas ecuaciones, de las que habíamos visto antes, de las ecuaciones de Goodman, nos da una relación entre cada distrito, entre la proporción del distrito y la proporción de los mayores de 40 que votaron al candidato y de los menores de 40 que no lo votaron. Perdón. Entonces, estas dos variables, ¿sí? Las dos variables que vienen, las dos proporciones que uno trae por distrito, se relacionan de esta manera que está acá. Entonces, uno puede despejar una en función de la otra. Entonces, si uno se mueve por todos los distritos, uno se da cuenta que por cada distrito, estas dos variables no pueden valer cualquier cosa, sino que están metidas en una recta. ¿Sí? Están metidas en una línea recta, donde esa línea recta está bien dada por esta ecuación. ¿Sí? Entonces estas variables, como son proporciones, tienen que estar siempre entre 0 y 1, y además tienen que cumplir la ecuación de esta recta. O sea que si uno se mueve por todos los distritos, por todos los circuitos, uno va coleccionando un montón de ecuaciones lineales, un montón de rectas, y termina con un grafiquito como este. ¿Sí? Entonces, uno dice que, bueno, en cada distrito el B sub I, y el beta más y el beta menos están metidos en algunas de estas rectas. Bueno, entonces lo que él dice es, bueno, ya, esta es toda la información determinista que tenemos. Entonces la información extra que necesitamos es suponer que los beta más y los beta menos tienen algún tipo de distribución. Y él propone una distribución normal truncada. Él dice, bueno, si los beta más y los beta menos siguen una distribución normal truncada, truncada acá quiere decir que la distribución, uno toma una distribución normal bivariada clásica que uno suele utilizar, pero la recorta para que integre uno dentro de este parado. ¿Sí? O sea, la recorta en los lados, ¿sí? La normal común uno la corta en los lados y después la multiplica para una constante para que siga siendo una función, digamos, para que siga integrando uno y siga siendo una distribución de probabilidad. Que él dice, bueno, con todos estos datos, básicamente lo que él hace, dice, bueno, tratemos de estimar los parámetros de esta normal bivariada a partir del hecho de que todos los beta más y betas menos viven en las rectas. Y a partir de esos parámetros, si uno estima la media y la varianza, uno puede tener una muy buena idea de dónde se ubica el beta más, y también uno puede dar una estimación del error. Entonces, bueno, estas son más o menos las tres técnicas, ¿sí? que se utilizan para esto de la inferencia ecológica. Obviamente desde los 90 para acá hubo muchísimas modificaciones y versiones del algoritmo de King, pero este sigue siendo como la rama principal, o sea, lo que normalmente se usa hoy en día si uno quiere hacer este tipo de inferencias. Uno va a terminar usando seguramente, si no es exactamente el algoritmo de King, va a terminar usando alguna modificación, una versión un poco más refinada de este algoritmo. Pero la idea de fondo normalmente es esta. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que se usa, la manera, digamos, entre comillas, actual de resolver el problema de inferencia ecológica. Ahora bien, bueno, entonces, eso es por un lado. Ahora les voy a hablar de algo que en principio parece que no tiene mucho que ver, pero después retomamos y vemos cómo aplicamos las cosas de recién al problema que les voy a contar ahora. Bueno, el problema es el siguiente. Acá les estoy mostrando un mapa, ¿sí? Que esto es un municipio de la provincia de Buenos Aires. Y estas tres subdivisiones que estamos viendo, está dividido en tres partes, tres divisiones geográficas, son los circuitos electorales.
Entonces, lo que sucede en Argentina, bueno, al menos en la provincia de Buenos Aires, es que dentro de un circuito electoral a uno le puede tocar votar en una mesa en cualquier parte, literalmente en cualquier parte. O sea, si hay una mesa acá donde uno tiene que ir a votar, si vivís por acá, tranquilamente te puede tocar ir acá, porque se distribuyen básicamente al azar. Si uno vive adentro de este circuito electoral, le puede tocar ir a votar básicamente a cualquier parte porque los distribuyen al azar. De hecho, no están al azar, lo que se hace es se arma una lista en orden alfabético y se dice, bueno, los primeros 350 van a votar a tal mesa, a la mesa 1, los segundos 350 a la mesa 2 y así. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, con lo que pasa en Uruguay, que uno normalmente se inscribe digamos, en el lugar que uno tiene más cerca, con lo cual las mesas donde uno vota terminan teniendo una información geográfica importante, digamos, del resultado que tienen. Acá no pasa eso. ¿Sí? Acá, básicamente, toda la información que uno podría tener es como que se pierde. Se pierde y lo único que uno sabe es cómo salió el resultado en este distrito, que es muy grande el distrito. Para que se den una idea, todo este municipio tiene unos casi 400.000 habitantes y el padrón de votantes son como 260.000 más o menos. Y uno solamente tiene 3 circuitos, sabe qué pasó más o menos en este distrito que es muy grande, solamente con, digamos, como con una imagen de 3 píxeles. O sea que es bastante pobre la información que uno tiene. Entonces, bueno, en un trabajo, en algo que nos propusieron, gente que trabajaba en política en el circuito nos pidió si se nos ocurría algo, porque ellos querían tener una imagen un poco más clara de cómo había salido las elecciones dentro de cada circuito electoral de forma geográfica. Entonces, bueno, el problema que nos planteamos es, si cada mesa, nosotros, digamos, cada mesa en donde votan unos 350 votantes, uno tiene los padrones, que es una información, digamos, semipública, y uno básicamente sabe la dirección de las personas que votaron en ese padrón. Entonces, uno dice, bueno, cada una de las mesas trae con ella una información geográfica, ¿sí? Trae que si bien no es la ubicación geográfica de la mesa, porque la ubicación geográfica no nos dice nada, porque básicamente pueden tocar votar cualquier persona de cualquier parte del distrito, del circuito, perdón, uno sí lo que tiene es una especie de firma geográfica de la mesa donde hubo un resultado, si uno agarra las ubicaciones geográficas de todas las personas que votaron ahí, obviamente. Entonces la pregunta que nos hicimos es, combinando el resultado de cada mesa con los datos georreferenciados de la ubicación en donde vive cada persona, puede uno hacer una especie de reconstrucción para atrás con un cierto margen de error y dar algo de información de cómo salió la elección en las distintas partes del circuito. Entonces, bueno, ese fue el problema que nos planteamos. Intentamos varias cosas. Primero lo que hicimos fue, bueno, tratar de simplificar el problema para ver si lo podíamos resolver en una instancia simple y después generalizarlo al mapa que queríamos hacer. Entonces, la instancia simple del problema es que, bueno, que antes decíamos, bueno, los datos georreferenciados están obviamente en 2 dimensiones, porque tenemos un mapa que es bidimensional. Y ahora decimos, bueno, supongamos que tenemos a nuestros votantes en una especie de mapa unidimensional. O una característica unidimensional, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, la edad. El año de nacimiento, digamos, es una característica unidimensional en donde uno tiene distribuidos a los votantes y además es una información que uno puede sacar de los padrones. Bueno, entonces dijimos, bueno, tratemos de resolverlo para algo más sencillo. Empecemos por el problema unidimensional, que podría ser, por ejemplo, la edad de los padrones, la edad de los votantes. Y lo que queremos modelar es, decimos, bueno, tenemos que suponer que existe una especie de función, ¿sí? Una función de probabilidad que en función de la edad de un votante me está diciendo cuál es la probabilidad de que vote por un candidato o cuál es la probabilidad de que no. Y eso uno lo formaliza diciendo, bueno, hay una función
que sale de este intervalo, el intervalo AB, que me va a dar un valor entre 0 y 1, que es la probabilidad de que la persona que está ubicada en ese punto, en el punto X, vote 1. ¿Sí? Suponemos que votan 1 o 0 para hacerlo más sencillo. Y bueno, entonces la idea es tratar de extraer toda la información posible que se pueda de esta información P, sabiendo los resultados, digamos, en cada una de las mesas electorales. Obviamente teniendo la información también de los padrones y quién votó en cada una de las mesas. Bueno, como ven, es algo que está bastante relacionado con el problema de inferencia ecológica. Bueno, entonces, ideas que por ahí tiramos al principio, que no nos funcionó de todo, fue directamente hacer inferencia ecológica. ¿Sí? Es decir, bueno, si uno tiene un intervalo, uno lo que puede hacer es subdividirlo en muchos pedazos pequeños. ¿Sí? Disculpen, por ahí algo que me quedó sin mencionar de lo anterior, de las técnicas de inferencia ecológica, es que, en diferencia el problemita que les conté, uno dividía el grupo de personas en dos subgrupos, ¿sí? Los mayores de 40 y los menores de 40. Pero exactamente la misma técnica que les conté, las mismas 3 técnicas que les había contado, uno las puede usar si uno lo subdivide en 3, en 4, o en 10 grupos, en la cantidad que sea. Y uno puede aplicar lo mismo y tener también un poco de información de qué es lo que pasó en cada uno de esos grupos con un cierto margen de error. Entonces dijimos, bueno, lo que podemos hacer es agarrar un distrito, ¿sí? Dividirlo geográficamente en muchos pedacitos chiquitos, y sencillamente nuestra subdivisión de grupos sería, no sé, el que vive vemos quién vive en cada una de las subdivisiones que hicimos, y después hacemos una inferencia ecológica para saber cómo salió en cada uno de esos barrios. El problema es que el error nos daba bastante alto. No era una buena técnica para utilizar. El error era, por ejemplo, si uno agarraba un circuito de estos y los dividía en 2 nada más, ¿sí? Los dividía en 2 pedazos de más o menos la misma cantidad de votantes, nos daba un error de más o menos casi 4 puntos porcentuales, con lo cual realmente no estaba dando una información muy buena de lo que estaba pasando. Así que bueno, después probamos otras cosas, como pensarlo como si fuera una especie de problema de procesamiento de imágenes, ¿no? Porque uno puede pensar que uno tiene un montón de puntitos distribuidos, algunos valen 1, algunos valen 0, y uno quiere como hacer una especie de suavizado, de promedio de eso. Y bueno, habíamos aplicado algunas técnicas de esas para tratar de reconstruir la imagen, pero tampoco nos había funcionado demasiado bien. Y también algunas técnicas de optimización que tampoco habían dado resultado. Bueno, al final, lo que nos pareció dar un resultado bastante bueno es combinar una técnica de inferencia ecológica con después un ajuste de un modelo, de algún tipo de modelo continuo. Es decir, hacer una especie de algoritmo de 2 capas, ¿sí? Uno primero hace una especie de estimación usando las técnicas de inferencia ecológica, y después de esa primera capa de inferencia ecológica uno trata de, a los datos que tiene, que van a tener un error alto, ¿sí? Que ese es el problema que teníamos al principio, uno ese error alto lo trata de suavizar de alguna manera, ajustándole un modelo continuo. Bueno, entonces acá les muestro, ¿sí? Estos son datos con resultados digamos, con una especie de elección simulada. Acá lo que uno tiene es lo siguiente. Esta función p sub x es como la función esa que es la que me dice qué probabilidad hay de que una persona nacida en tal año vote por un candidato, y vendría a ser como la solución, si lo que uno quisiera aproximar lo mejor posible. Acá lo que estamos viendo, ¿sí? Es básicamente acá, fíjense, acá lo que tenemos es, en este tenemos el porcentaje de gente que
en esta simulación, ¿no? El porcentaje de gente que votó por un candidato. Y acá tenemos el año de nacimiento, ¿sí? Y acá lo que tenemos, como les decía, es la función P, que sería la solución que uno quiere calcular. Lo que está graficado en rojo no es exactamente la función P, sino que es como una especie de convolución de la función P, es una especie de suavizado de la función P. Es decir, que en cada puntito de estos, lo que estamos viendo es el valor promedio de la función P en cada uno de los subintervalos en donde nosotros dividimos las edades de los votantes, ¿sí? Acá como ven, los dividimos en más o menos, bueno, de a cada 10 años más o menos. Bueno, y medio que se van juntitos, pero creo que son intervalos si no me equivoco, eran de 8, casi 9 años. Y lo que están viendo, los puntitos que están viendo acá, que es lo que da ruidoso, es la inferencia ecológica que uno hace a partir de la subdivisión de todos esos puntos. O sea, uno subdivide todas las edades, hace una inferencia ecológica para atrás y uno obtiene todos estos puntitos que son medio ruidosos. Después uno le ajusta eso un spline cúbico y uno reconstruye de una manera bastante razonable la función esta oculta que está ahí atrás. Así que es lo que nos interesaba estimar a nosotros. Bueno, entonces, algunas suposiciones que hicimos acá es que los votantes tenían que estar distribuidos de manera uniforme, ¿sí? Lo cual no es para nada razonable, porque obviamente va a haber muy pocas personas por acá nacidas en 1910, 1920, y hay muchas nacidas por acá, ¿no? Pero bueno, esto es como una primera aproximación, habíamos hecho esto y veíamos que reconstruía bien la curva que estaba ahí atrás. Que les recuerdo, quizá uno no trata de estimar exactamente el valor de esta probabilidad, sino más bien un promedio sobre algún intervalito ahí cercano, que es lo razonable, digamos. Uno no quiere estimar cosas puntuales, sino uno estima promedios. Bueno, entonces esto es lo que les decía, que esta segunda capa lo que está haciendo es básicamente aproximar una especie de convolución de la función que uno está buscando, ¿sí? Y eso es lo más razonable que uno puede obtener. Si lo más razonable que uno puede esperar es no aproximar de manera exacta esta función, porque está justamente cuando uno le agrega la información que uno pierde cuando se agregan los datos, es imposible de recuperar. Entonces lo mejor que uno puede esperar es no calcular la función exacta, sino calcular una especie de versión promediada de la función exacta. Y más o menos lo que estamos viendo acá es que le calcula más o menos bien la función promediada en un intervalo. Entonces, bueno, con esta técnica, después uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué pasa cuando los votantes no están distribuidos de manera uniforme, ¿no? Que es lo que sucede en la vida real, incluso geográficamente y en rangos etarios, está todo siempre, va a estar siempre zonas muy pobladas o menos despobladas, dependiendo de la característica. Entonces acá lo que estamos viendo es una especie de histograma, ¿sí? Del año de nacimiento de las personas, de los datos reales, digamos, del municipio de José Cepaz que le estaba mostrando. Y bueno, entonces uno lo que trata de hacer ahora es otra versión del problema. Bueno, lo razonable es que uno trate de dividir, que haga intervalitos chiquititos en lugares donde hay mucha población, y que haga intervalos grandes en lugares donde hay menos población, ¿sí? Como para tratar de tener que los intervalos tengan más o menos la misma cantidad de población todos, y de esa manera hacer que el error de cuando uno realiza el primer paso de inferencia ecológica sea más o menos homogéneo en todos los intervalos. Entonces, bueno, después, bueno, queda ver qué es lo que uno está tratando de estimar, si uno considera a la distribución de cómo están digamos, una especie de
de densidad de población, uno lo que estaría tratando de hacer es, en vez de haber, como antes uno tenía directamente, uno aproximaba una especie de promedio de la función P en un intervalito, ahora lo que uno hace es un promedio pesado de la función P en un intervalito, ¿sí? Con el peso ρ, que viene dado por la distribución, por la densidad de la distribución de las poblaciones en todo el intervalo grande. Entonces, bueno, este es el mismo problema, pero con esta distribución, ahora con los datos simulados con esta distribución, y de nuevo más o menos vemos que, al menos cualitativamente, trata de reconstruir bien la técnica esta, la función esta que está detrás. Así que bueno, como les comentaba, todo es como una especie, esto es un trabajo en curso todavía. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es por ahí hacer como una especie de mapa generalizado de lo que sería toda el área metropolitana de Buenos Aires. Tenemos el problema, obviamente, que son dos problemas principales, ¿no? Tenemos el problema de que los padrones son datos semipúblicos, ¿sí? Que no están, digamos, al alcance ahí, que uno los puede bajar de una página de internet. Y los datos georreferenciados que no están disponibles en todos los municipios, ¿no? Uno, si bien tienen los padrones, una columna de los datos de los padrones que les suele dar la dirección de cada votante, convertir eso en un punto georreferenciado, digamos, en un punto en un mapa, es complicado, ¿sí? Hay servicios de Google, por ejemplo, que lo hacen, uno le puede tirar un montón de direcciones y te devuelve un montón de puntos, pero no funciona 100% correcto. O sea, funciona bastante bien en zonas muy urbanas, como podría ser la ciudad de Buenos Aires, pero en los partidos más lejanos, como por ejemplo que estamos hablando nosotros, suele tener bastantes errores. Por ahí el 10% de los puntos que ubica no los ubica bien. Bueno, entonces estamos en la parte más, digamos, tediosa, que es la recopilación de datos. Bueno, entonces les muestro ahora unos datos reales que tratamos de ver, porque, bueno, a ver todo bien, a ver si esto funciona. En teoría no funcionaba, uno simulaba datos, parecía que funcionaba bien. Entonces tratamos de agarrar esto y, con los datos que teníamos, cruzarlo con los datos de las elecciones del 2019 en Argentina, en este preciso municipio, ¿no? Y esto que estamos viendo acá acá tenemos año de nacimiento, ¿sí? Desde 1920 hasta los 90, de cada uno de los votantes en todas las urnas. Hicimos una especie de inferencia para atrás para ver quién había votado por el candidato que resultó electo presidente. Entonces, si ven, por ejemplo, esta es la curva típica de los que votaron a quien resultó electo presidente, ¿no? Que tuvo como mucha más popularidad entre la gente joven, y empieza a decaer acá entre los nacidos entre 50, 60, nacidos en los 60, es como que empieza, entre 60 y 60 y 70 empieza a decaer. Por el contrario, la que da el gráfico opuesto es el otro candidato, ¿no? Que era bastante impopular entre la gente joven, pero ganaba muchísima popularidad entre los nacidos acá entre 50 para atrás, por ejemplo. Y este era otro candidato que era como también como del partido peronista, también relativamente cercano a este, pero como que se enfrentaron un poco ahí en las elecciones, que tenía el mismo perfil de votante que este candidato de acá. Y después estos acá son los que no fueron a votar. Así todo, por más que tenemos estos datos, este gráfico para nosotros no está dando bien. Obviamente para mí tiene que ver con que hay muchas hipótesis de la inferencia ecológica que quizás no se están cumpliendo. Pero al menos lo que vimos es que vimos algo que tiene sentido. Es algo que uno sabe por encuestas o por hablar con gente, que las popularidades de estos dos candidatos, principalmente, que son como los más polarizados, que fue una elección muy polarizada,
tenían este perfil de votantes. ¿Sí? Este tenía mayormente gente joven y este mayormente gente grande. Bueno, entonces, bueno, esto por un lado con los datos de unidimensionales. Y para mostrarles algo bidimensional, esto que les muestro acá es el municipio de José Paz. No sé si puedo agrandar un poquito la imagen, no sé si se ve bien. Cada uno de estos puntos son las direcciones, ¿sí? Son los puntos georreferenciados de todo el municipio. Entonces tratamos de hacer una inferencia ecológica y después una capa de suavizado para ver cómo nos daba el mapa de la elección en este municipio. Entonces, de estos datos, clusterizamos a cada uno de los candidatos y los subdividimos. ¿Se acuerdan? Antes subdividía en intervalos, ahora tenemos que subdividir como en clústeres, digamos, bidimensionales. Estos X de acá son como los centroides de los clústeres. Y después uno hace inferencia ecológica para atrás y tira una pequeña capa de suavizado para lo que da. Y el resultado que tenemos es, no sé si se llega a ver este mapa de acá, que me quedó la imagen un poquito transparentada, pero si se llega a ver, esto es lo que votó aquellos que votaron al candidato que salió presidente. Rojo significa que sacó más votos, más azul significa que sacó menos votos. Vemos que es algo que en principio tiene sentido, ¿sí? Porque justamente esta parte de acá donde saca pocos votos es la zona céntrica del municipio, donde suele haber gente de poder adquisitivo más alto, en donde ese candidato justamente no era popular. Toda esta parte es como la parte más, digamos, donde había personas más de bajos recursos, que es donde era más popular el candidato que salió presidente, y justo este punto de acá es como una zona de quintas, también de gente de clase muy alta, en donde salió bastante bajo. Entonces podemos ver que al menos cualitativamente hablando, va teniendo algún sentido lo que estamos tratando de hacer. Pero bueno, por supuesto quedan muchos detalles por pulir y por supuesto el problema principal que estamos ahora es la recolección de datos. ¿Sí? Porque lo que uno más le cuesta cuando uno suele trabajar en estos problemas de datos. Así que bueno, ya no tengo más diapositivas. Eso fue todo y gracias por haber escuchado la charla. No sé si dejo de compartir. Muchas gracias, Francisco. Perdón que no sé. Cancelar. No sé si dejé de compartir o siguen viendo mi pantalla. Ahora no vemos tu pantalla en este momento. Vemos Perfecto, todos los perfecto, participantes. Sí. Perfecto, excelente. Bien. Bueno, nuevamente muchas gracias. Abrimos entonces un espacio para comentarios y preguntas por parte de todos. Gracias. No, gracias. Gracias a usted por haberme escuchado. Perdón que había como muchos comentarios en el chat y los ignoré mientras charlaba. Me decían que mi voz por ahí se escuchaba medio cortada. Sí. No sé si se habrá escuchado bien. A veces se escuchó un poco cortado, no sé si es la distancia que puedas tener con el micrófono, por ejemplo. Tal Puede vez. ser. Sí, puede ser. Sí, disculpen. Sí. A partir de cierto momento, creo que poder decir que mejoró la comunicación, sobre todo Buenísimo. como en la segunda parte, sí, dedicada. Perfecto. Sí. Bueno, así que, como le decía, hay un espacio para preguntas y comentarios. Hola, Marco, Francisco, dale, linda charla. Sí. Capaz que lo explicaste y me lo perdí. O sea, ¿por qué hay inferencia ecológica? Que eso me quedó la duda, que no sé por qué. ¿El nombre? El nombre, ahí está. ¿Por qué ecológico? El nombre, sí. Sí, es algo que realmente me pregunto y no tiene respuesta, no te lo puedo contestar. Está todo bien. Okay.
no sé, a ver, se le dice, creo que la traducción a castellano es inferencia ecológica casi seguro, es ecological inference en inglés, calculo que está bien la traducción. Yo creo que es porque Pero no es que vengan que esos papers vienen de la ecología o eso que. claro, No, mira, no nada que ver con realmente eso. no te lo sabría decir, me parece que no, Okay. me parece que no tiene nada que ver con que vengan de la biología, me parece que no, que nada que ver. Creo que ecológico es algo así como de lugares, digamos, como que se agregan datos de lugares y qué sé yo. Sí, pero el nombre ni idea. Sí. Está bien, está bien. Marco, Francisco, Sí, yo quisiera pedirte las referencias, si se las después alcanzárselas a sí, Marco, sí. esas Sí, referencias que sí, sí. usaste. Por Bien, supuesto, por Porque supuesto. Sí, después te dejo ese las método de clásicas. la, claro, ese método de la normal multivariada o bivariada, ¿vale? Sí, bivariada. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Después les acerco todas las referencias clásicas que están bastante buenas. Sí. De bien. hecho, creo que está todo en un libro de King, está como bastante bien redactado, digamos, y están todas, digamos, todas las pequeñas acciones del algoritmo de él están todas metidas ahí en un libro del 2004, recopila todo. Y después, bueno, hay otras versiones más nuevas. Pero sí, sí, ahora después le paso a Marcos todas las referencias, sí. Gracias. Bueno, una pregunta justamente en lo que refiere a este empleo de la normal bivariada truncada, es decir, Sí, ¿cómo eligen este umbral de truncamiento y en su claro. aplicación con datos reales han probado, digamos, distintos umbrales? No, el umbral de truncamientos te lo define ¿se acuerdan que había como un grafiquito con unas líneas que uno decía, bueno, cada uno de estos dos porcentajes tiene que quedar dentro de una cierta recta, y la recta tiene que quedar adentro de un cuadrado, o sea, del cuadrado 0,1, básicamente, porque son los límites de lo que uno espera que sea un porcentaje, ¿no? Tiene que ser un valor entre 0 y 1. Entonces la normal uno la trunca para que quede adentro del 0,1, Ok. siempre. Okay. ¿Sí? Entonces uno básicamente toma la distribución clásica de la normal bivariada, la trunca adentro del cuadrado 0,1, y después uno tiene que dividir por un cierto valor para que después lo que le queda a uno tiene que integrar 1, digamos. Bien. Esa es la idea, básicamente. Lo que sí es, que es por ahí una crítica que lo que se le hacen al algoritmo de King es que no necesariamente los porcentajes tienen que tener esa división. Perdón, no tiene que tener esa distribución. Pero se ve que en la práctica funciona normalmente bien. Por ahí una crítica que se le hace al algoritmo. Bien. Podría usar otra distribución. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, quedó muy claro, sí, lo que sí. planteaste. Y otra consulta en lo que refiere a los clusters que marcaste, digamos, Sí. con Ajá. Cecita Roca. No sé si puedes volver como a plantear la idea que te permitió Sí, sí. detectar estos clusters. Sí, fue muy rápido. Los clusters no fueron, quizá lo nombré como cluster, no en el sentido de cluster, de lo que uno piensa que hace un algoritmo de clustering, sino que más bien lo que hizo fue subdividir al intervalo en grupos, de manera tal que todos tuvieran más o menos la misma cantidad de votantes adentro. Que es parecido a un algoritmo de clustering. De hecho, se usa, por ejemplo, el algoritmo de K-promedios, pero modificado para que como agrandando o disminuyendo los clusters, para que todos tengan más o menos la misma cantidad de votantes y que sean, digamos, unidades geográficas, ¿no? Mm. Esa fue la idea de los clusters. Y la pasé medio rápido porque estaba al final, pero sí, es buena pregunta porque es algo que es, digamos, bastante relevante dentro de lo que es todo el análisis. Nosotros tratamos de subdividir en pedacitos chiquitos, pero que todos los pedacitos tengan más o menos la misma cantidad de habitantes. Es decir, que en las zonas muy pobladas sean subdivisiones muy chiquititas, en las zonas despobladas subdivisiones grandes. Como para que nos dé lo que se llama como la homoscedasticidad, ¿no? Como que el error nos quede uniforme en todo el mapa. Claro.
No sé si más o menos queda un poquito más clara esa parte. Sí, sí, quedó muy clara. Ahora digo, a veces uno puede correr un poco, ¿no? Estos, digamos, áreas Sí, geográficas. O sea, sí, es un problema que es susceptible como de muchas soluciones, sí, por decir así. sí. Justamente, es un problema mal planteado. Sí, Es ese tipo de problemas. De hecho, el problema de inferencia ecológica, creo que está en el libro de King, él prueba que es equivalente al problema de la tomografía, ¿no? De cuando uno quiere reconstruir digamos, una feta del cuerpo humano, pero a partir de datos agregados, que son como de lo que vale de la suma en una especie de recta, en un rayo, ¿no? Entonces, el problema de la tomografía, él dice que es equivalente, él prueba que es equivalente al problema de la inferencia ecológica. Y el problema de esto, de reconstruir datos de una tomografía, es un problema como muy estudiado, que se sabe que es un problema mal planteado. Como que mal planteado significa que de dos datos muy parecidos uno puede obtener dos soluciones completamente distintas. O sea, que es un problema difícil, ¿no? Sí, sí, totalmente. bien. No, ahora que lo planteaste de esta manera, digamos, el tema de problemas inversos, por ejemplo, Sí, el problema de la tomografía tiene detrás como un planteo basado, no sé, en ecuaciones diferenciales, ¿no? De sí, cierto sí, tipo. sí, sí, sí. En este caso, ahora me dio curiosidad cómo King pudo, no sé si tienes una idea, probar esta equivalencia. Digamos, en el caso que hoy presentaste, no hay como una descripción en términos de ecuaciones diferenciales, No, no, digamos. no. Que yo sepa, él no se ha metido con una descripción de ecuaciones diferenciales para nada. No, él creo que lo trató de hacer más desde el punto de vista de aplicado, desde el punto de vista de decir, tenemos una imagen, que son bueno, los valores de la imagen, en vez de tener los valores de los píxeles de la imagen, tenemos sumas de subconjuntos de píxeles, que eso es como tener la suma de los votantes, de los resultados de los votos, y a partir de ahí plantea una especie de equivalencia entre un problema y otro. Pero no, no, sí, seguro que no se metió con algo de ecuaciones diferenciales. No, Okay. al menos no en el libro que leí. Sí. Okay. Sí. Bueno, más Perdón que ponga preguntas. la. Gracias, Francisco. ¿Más preguntas, comentarios sobre esta aplicación tan interesante? Yo tenía una pregunta. La parte Sí, de dependencia espacial que hay entre los sí. clústeres, ¿eso viene implícito cuando uno hace la inferencia ecológica o explícitamente uno puede decir qué tipo de dependencia hay entre los clústeres? ¿Se entiende la pregunta? No, ¿cómo es? Porque uno, Sí, perdón. ¿Se escucha sí, ahí? Ahí va. sí, escucho. Sí, sí. No, no, te preguntaba a qué te referís con la dependencia, Y bueno, uno, uno así su- uno como que sean supone, por. uno supone que clústeres pegados están relacionados Sí, la proporción de votantes a un partido, por ejemplo, este, claro. entonces, bueno, si esa estructura de dependencia que parecería lógica ver entre zonas aledañas, digamos, eso se Sí, va reflejado en el modelo en algún lado o a posteriori del modelo, digamos. sí, bueno, esa es muy buena pregunta. Yo creo que la parte del modelo que eso es la segunda capa, digamos, cuando uno le ajusta un modelo continuo. Cuando con todos estos datos de errores que uno tiene, con todos estos datos ruidosos que uno sacó de la inferencia ecológica, uno trata de filtrar el ruido con una curva más suave. Esa curva Claro. suave, O el sea, hecho de pedir una curva suave, cuando uno pierde una curva suave, es básicamente como que está suavizando o convolucionando, y es como que uno está de alguna manera suponiendo que en lugares cercanos hay comportamientos cercanos. Que bien, no es el ojo, modelo, ahí va, la inferencia ecológica no incorpora eso. Eso ahí va, eso claro, va la en inferencia, suavizado, capaz exacto, que uno incorpora después, pero no. exactamente. La inferencia ecológica en sí no la incorpora. De hecho, es una de las hipótesis que usa la inferencia ecológica, es que
No sé si tiene tanto que ver con lo que vos preguntabas, pero tiene una hipótesis que es que los porcentajes tengan que ser, que no dependan de los porcentajes beta que uno quiere averiguar, que no dependan de la cantidad, de la proporción de votantes de un grupo adentro de un clúster. Que eso no lo tiene, pero es un poco, qué sé yo, por ahí es uniforme geográficamente, pero no se da tanto, es un poco fuerte suponerlo. Pero sí, pero bueno, volviendo a lo que decías de las ubicaciones geográficas, uno tiene, por ejemplo, lugares donde tiene zonas de mucho poder adquisitivo, al lado de lugares muy, muy pobres, ¿sí? Que los separa, de hecho, una pared, por ejemplo. Entonces uno podría esperar que el comportamiento ahí varíe mucho, por más que estén geográficamente cerca. Pero sí. No sé si más o menos responde la pregunta, pero sí, la segunda capa es la que usa. Sí. ¿Más preguntas o comentarios para Francisco? Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente, Francisco, te agradecemos por tu participación y tu presentación, dejando abierto, como planteaste, tanto trabajo futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por haberme invitado. Gracias. Bueno, aprovecho para entonces comentar que la próxima ponencia estará a cargo de Nicolás Prevenza, quien hablará sobre ecuaciones en derivadas parciales en estructuras discretas. El próximo miércoles 26 de mayo. Agradecer nuevamente a todos entonces por su participación y estaremos aquí el miércoles que viene. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Chao, Inés. Gracias.